Capítulo 23. Kametsuchi. ¿Los encontraste? Maito Gai aterrizó al lado de un gran olmo, con su convocatoria a un lado. Al acercarse al área, vio una extraña marca circular alrededor de la corteza. Parecía que alguien había tomado un grueso alambre de afeitar y lo había envuelto alrededor del tallo y luego lo había jalado con mucha fuerza. La corteza marrón había sido arrancada de la superficie en un círculo ordenado y no tenía idea de qué podría haberla causado. Kametsuchi permaneció en silencio por un rato. Gai. Mira. Jounin, vestido de verde, se levantó y miró por encima del caparazón de la tortuga. Una forma yacía encorvada a un lado frente a él, con el pelo largo cayendo en cascada por una cara blanca pálida. El agente Anbu estaba inconsciente, una gran grieta corría por la superficie de la máscara desalentadora. Ella está herida. Él la escudriñó. La mitad de la máscara se rompió y se esparció en el frondoso piso al lado de su cabeza. Las piezas blancas brillaban misteriosamente a la luz de la luna resultante, la sangre estaba manchada sobre su superficie. ¿Noqueado? La tortuga gruñó. La excéntrica maestra de Taijutsu se inclinó y levantó suavemente el operativo Anbu inconsciente, sosteniendo su estilo de novia contra su pecho. ¿Y el otro? Kametsuchi sacudió la cabeza de lado. Parece que está despierta. Una figura aterrizó en silencio al lado de Gai, toda la gracia ausente de sus movimientos. Cuando habló, la voz de Anko fue baja y llena de dolor. Gai, ¿qué demonios pasó aquí? Ella se tambaleó hacia un lado y él logró estabilizarla con su brazo justo antes de que cayera. Debería hacerte esa pregunta, Anko-san. Ella gruñó con dureza. Fue golpeado por Uchiha Flippin, Itachi, ella lo escuchó jadear y no podía culparlo. Itachi fue posiblemente el capitán Anbu más fuerte que jamás haya honrado las filas de la élite. Si se hubiera quedado por más tiempo, probablemente habría superado a Kakashi incluso y eso no fue un elogio pequeño. ¿Clones de sombra? Anko asintió rígidamente. ¿Dónde están Shizuya y el mocoso? Gai hizo una mueca y no respondió. La mirada de Anko pareció agudizarse y su rostro se sonrojó ligeramente. ¿Dónde demonios están Gai? Ella no gritó, no gritó. Lo dijo en voz baja, tan bajo que tal vez ni siquiera lo hubiera escuchado a menos que estuviera parado junto a ella. Era un tono que nunca había escuchado del loco Tokubetsu Jounin. Estaba afilada y llena de advertencia. Él se estremeció inconscientemente ante el peligro que tenía su pregunta. Shisui-san resultó herido en la batalla. Naruto-san lo llevó a Wave para recibir atención médica. Ella jadeó. ¿Qué? Su cuerpo fue repentinamente sacudido por una tos sibilante. Gai lo miró con simpatía hasta que pasó. Anko se desenrolló de su postura encorvada y escupió una gota de sangre y flema a su derecha. Agarró su hombro herido con fuerza, maldiciendo su debilidad cuando sus amigos estaban en peligro. La había sacado tan fácilmente y con un Kage Bunshin no menos. Si él hubiera apuntado a matar, ella no tenía dudas de que estaría muerta ahora mismo. ¿Qué quería él? Anko levantó la vista, sus ojos morados se encontraron con el rostro serio de Gai. TSH, Megana, sabía de antemano nuestra misión, no creía que yo iba a estar aquí. Gai asintió solemnemente. Esta fue una noticia grave. Los informes de la misión Anbu fueron las carteras de más alto nivel en la aldea. Que alguien conociera los detalles y organizara una emboscada era impensable. Parecía que había un lunar en Konoha. Josh. Kametsuchi, puedes irte ahora, nos encargaremos de todo desde aquí. La tortuga resopló ligeramente, inclinando la cabeza afirmativamente antes de desaparecer en una nube de humo. Anko-san, volvamos a, ya se había ido, saltando a través de los árboles lo más rápido que pudo en su estado desaliñado. El maestro de Taijutsu sonrió suavemente. Se preocupaban tanto el uno por el otro que prácticamente eran hermanos. La mirada que Naruto había tenido en sus ojos cuando vio a Shisui era idéntica a la que Anko había llevado con él. Él sonrió levemente cuando se fue detrás de ella. ¿Cómo reaccionarían si Shisui muriera? Las puertas correderas a la sala de cirugía principal en el departamento de Aie se abrieron con un silbido distintivo. Salieron un médico y una enfermera, el médico alto y sombrío se quitó los guantes cubiertos de sangre de las manos. En la vía intravenosa, no sabemos cuánto tiempo llevará, pero asegúrate, oye, Hisan. Los dos hombres se detuvieron en su conversación y se volvieron para mirar a los 5 individuos que esperaban fuera de la sala de operaciones. El más importante era un joven muchacho de cabello rubio, con expresión ansiosa mientras miraba con temor sus caras. ¿Eres familia? El hombre alto, vestido de verde con un peinado cortado en cuenco sacudió la cabeza en negativo.
Solo amigos. Gai miró de reojo al Jinchuriki. Bajó la cabeza y su flequillo cubrió la mitad superior de su rostro en sombras. Ni siquiera podía comenzar a entender cómo se sentía el niño en este momento. El médico se volvió hacia su asistente y le susurró algo demasiado bajo para que los demás lo oyeran. La enfermera asintió con tristeza y sintonizó para irse a otro destino. Mi nombre es Dr. Nishimura Kensei y he estado tratando a su amigo desde que llegó aquí. Naruto dio un paso adelante, un gruñido se extendió por su rostro solo para ser detenido por el sensei del equipo 9. El hombre vestido de verde sacudió la cabeza con simpatía antes de volverse hacia el hombre. ¿Cómo es él? Kensei extendió la mano y empujó el puente de sus lentes para asegurarlos a su nariz una vez más. Era un hábito en el que había caído para disminuir el estrés de su trabajo. Cada vez que tenía que lidiar con una situación similar a la que estaba enfrentando ahora, el puente de su nariz se volvería resbaladizo por el sudor y sus anteojos comenzarían a resbalar. Era la única forma de saber que el cirujano normalmente tranquilo y sereno se sentía presionado. Cuando Uchiha-san fue admitido anoche, lo llevamos rápidamente a la unidad de AIE para intentar una estabilización. Su columna vertebral había sido casi cortada entre las vértebras séptima y octava y la misma arma que había causado la lesión había salido por la parte delantera de su torso. Era solo un milagro que le hubieran extrañado su corazón, aunque también se había perforado el borde de su órgano pulmonar derecho. ¿Estoy en lo cierto al suponer que es un shinobi? Gaia sintió sombríamente. Podía sentir la tensión aumentando a su alrededor, probablemente porque el ninja más joven que asistía no tenía idea de lo que estaba hablando el profesional. Tenten y Taka fueron admitidos junto con Shisui, pero su tratamiento había sido mínimo en el mejor de los casos. El hospital sabía cómo lidiar con los ninjas y respetaban el derecho a la privacidad, especialmente porque Taka era un agente Anbu. Anko se había negado directamente a ser tratada, afirmando que si podía caminar, estaría bien. Presumí lo mismo. Había perdido mucha sangre pero logramos evitar lo peor y a media mañana lo habíamos estabilizado. Gai miró de reojo para ver al resto del grupo. Solo Anko y Neji parecían tener una idea de lo que el médico intentaba transmitir. Naruto-san, ¿por qué no vas a descansar? Estás cansado e hiciste lo suficiente ayer. Naruto volvió su furiosa mirada hacia el Jounin. La locura parecía invadir su cuerpo, saturando el aire con una sensación de pesadez que dificultaba la respiración de lo normal. Gai frunció el ceño ante este nuevo desarrollo. Líneas rojas con telarañas alrededor de los bordes de sus ojos, todo su cuerpo temblando de furia. Su voz salió baja y gutural, un sonido inductor de miedo que sacudió al grupo hasta el centro. «Cállate. Dime qué demonios está pasando». Anko comenzó y miró por el rabillo del ojo al rubio. Esta era una situación peligrosa. Ella ni siquiera sabía en qué tipo de condición se encontraba Shisui y podría ser suficiente para destruirlos. ¿Cómo iba a reaccionar Kakashi cuando escuchó, cuéntame lo que el infierno es malo con él? Kensei hizo una mueca. Esto no pasaría fácilmente. Posiblemente era la peor parte de su trabajo. Se volvió hacia el extraño hombre cortado en un tazón con una mirada inquisitiva. Gai suspiró pero asintió. Se merecía saber que no tenía sentido ocultarle la verdad cuando lo descubriera eventualmente. Me temo, Uchiha-san está paralizado del pecho hacia abajo. Debido a la desconexión casi completa de su sistema nervioso central entre las vértebras, sus funciones motoras están restringidas a sus brazos y cuello hacia arriba. Actualmente se encuentra en un coma. Un silencio mortal descendió sobre el grupo. Neji y Lee no sabían casi nada sobre el amigable Uchiha, pero él era un Konoha Shinobi. Podían sentir el peso presionándolos, una atmósfera opresiva que solo podía significar algo malo. Gai-sensei, estaremos por el pasillo si nos necesitas. Lee se volvió y arrastró a su compañero de equipo con él, dejando a los otros tres parados inquietos. Lo siento, si tuviéramos un poco de Iryonin tal vez hubiera sido diferente. Anko sintió que se rompería por dentro. Su equipo, su familia, era como si todo lo que ella luchaba por ganar le fuera arrebatado. Ella había presentado un frente intentando evitar cualquier tipo de compañía, creando una personalidad tan descarada y directa que nadie querría hacerse amigo de ella de todos modos. Y aún así lo habían hecho, ignorando por completo sus inseguridades. Los tres. Por ahora tenía que ser fuerte, aunque solo fuera por el bien de Naruto. Ruto apartó su mano de él, sus ojos aún ensombrecidos por su cabello. Él se giró, un movimiento de sacudida tan fuera de lugar que Anko casi sintió su corazón desgarrarse. No había duda de que lo sentiría más fuerte.
Estaba más cerca de Shisui que ella y Kakashi. Eran prácticamente hermanos y la pareja había sido como la noche y el día el uno para el otro, riendo y bromeando, un sol para el ambiente por lo demás triste de Konoha. Sus pasos resonaron ominosamente mientras caminaba hacia la salida. Anko solo pudo mirar su espalda cuando se fue, una pequeña brisa soplaba por el pasillo desde una ventana abierta en algún lugar del pasillo. No pudo aguantar más y no se avergonzó cuando sucedió. Toda la frustración de su derrota, de su fracaso para proteger a sus amigos y sus habilidades que no habían hecho ningún bien salieron a la superficie. La rabia y la tristeza que había reprimido desde que Orochimaru la había traicionado, los fugaces sentimientos de rechazo, desprecio y desconfianza que había tenido que soportar durante tanto tiempo surgieron del ataúd en el que habían estado encerrados. Cayó de rodillas y lloró, porque ese era su único escape. Hecho por una piedra. Y por Uzumaki nada menos. Levantó la vista hacia el cielo, una vez hermoso azul cubierto por las nubes más grises que había visto en su vida. Nadie va a lastimarte, niño, francamente, valió la pena por la risa. Esa cara sonriente, aquella en la que sus ojos negros brillaban con tanta calidez que cualquiera que lo viera no tendría más remedio que sonreír también. La cara que se arrugó de alegría, su expresión brillando con los secretos de la felicidad que solo podía esperar obtener. Naruto-kun. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? ¿Por qué está aquí? La preocupación que había mostrado por sus amigos, su lenguaje corporal, sus emociones, todo se centró en las cosas que apreciaba, luchando por proteger y amar por el resto de su vida. Fue un gran tiro, por cierto. Me tomó 2 minutos sacar la maldita cosa de la pared. La conmoción y el asombro que revolotearon sobre su rostro, efímeros sentimientos de felicidad solo para ser reemplazados por el vacío que parecía seguirlo donde quiera que fuera. Habían hecho mucho juntos, pelearon juntos, se rieron y comieron como los mejores amigos. Mi amigo, mi mejor amigo, se sentía completamente extraño para él, algo que nunca antes había considerado porque había estado tan atrapado tratando de mantener el vínculo que compartía con los 3 Jounin. Era su bastión, su fortaleza final que había construido tan pronto como se dio cuenta de que el mundo estaba realmente en su contra. Era como construir un castillo de arena y cada vez que casi lograba completar una base sólida con su balde y cuchara, alguien venía y lo derribaba. Era frustrante, como una esperanza que solo podía soñar con lograr porque había algo allí, algo que bloqueaba su camino y le impedía avanzar en la dirección en que se movía. Daría un paso adelante y luego un ariete, lo golpearía y lo empujaría hasta donde había comenzado. Recordaba vagamente sus primeros días en Konoha, no era algo que pudiera olvidar por completo a pesar de haber sido tan joven. El ostracismo que había enfrentado lo había llevado por un camino que pensó le daba la oportunidad de probarse a sí mismo y hacerse un lugar en el mundo, ni siquiera miró de reojo cuando sintió que Anko se acercaba al edificio en cuyo techo se encontraba actualmente. No podía obligarse a mirarla para no ver la expresión de decepción y vergüenza en su rostro. ¿Te vas a sentar allí todo el día? Él no respondió. Ella saltó al techo, sus sandalias golpearon mientras aterrizaba pesadamente a su lado. Ya sabes, nunca querría que hiciéramos esto si esto le sucediera alguna vez. Aún no hay respuesta. Estaba empezando a perder la paciencia. Estaba siendo estúpidamente egoísta, tratando de culparse a sí mismo por alguna razón idiota u otra. Probablemente lo conocía mejor y, sin embargo, él ni siquiera la miraba a los ojos. Mira, mocoso. No eres la única persona volteadora del mundo. Tienes que aceptarlo y hacer algo para ayudarlo. Naruto se estremeció fuertemente y sus ojos se abrieron ante el movimiento. Por favor, Dios, no dejes que se quiebre, por favor, tienes razón, susurró, no soy la única persona en el mundo, no soy nada, tan pequeño, tan inútil, tortazo. Deja de blamar a ti mismo. Él la miró en estado de shock, con una marca roja en forma de palma que coloreaba el lado derecho de su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué lo había golpeado? ¿Qué le había hecho merecer eso? Se puso de pie de repente, la kunoichi de cabello púrpura acunando su mano contra su cuerpo como si estuviera sorprendida por sus propias acciones. Lo llevaré a Konoha. El médico ninja debería poder arreglarlo, ¿verdad? Ella no respondió. Se mordió el labio mientras giraba, saltando rápidamente hacia el hospital. Uchiha Sasuke se apoyó contra el poste del pequeño puente que se había convertido en el lugar de reunión no oficial del equipo 7. Había estado esperando plácidamente cerca de 1 hora y sabía que podría tener que esperar un poco más. Se contentó con simplemente mirar la superficie del agua a la deriva debajo de él mientras esperaba que su sensei apareciera.
Sakura ya estaba allí, parada primariamente con las manos recatadas en la espalda y mirándolo a escondidas cada pocos segundos. Hubiera resoplado en voz alta si no fuera grosero. Shisui le había advertido sobre la terrible amenaza de una fangirl. Su otro compañero de equipo, el enigmático Sai, estaba tranquilo en el centro del puente, su postura rígida y su rostro desprovisto de cualquier emoción. Él podría haber sido una estatua para todos los efectos porque eso era lo que se parecía tanto. Su color de piel era tan pálido que podría confundirse con yeso cualquier día de la semana. Su mente se volvió para repasar los acontecimientos de la semana anterior. El sello que su rubio enemigo había puesto sobre su persona se había desvanecido y, junto con él, los efectos de la transformación. Se sintió un poco orgulloso de sí mismo por haber podido soportar semejante situación durante tanto tiempo. Seguramente la mayoría de los shinobi caerían en histeria si les ocurriera lo mismo, es porque ya te pareces tanto a una chica que realmente no te afecta. Cállate. Se llevó una mano a la boca mientras sus dos compañeros lo miraban en estado de shock. Rápidamente sacudió la cabeza y volvió a mirar al río. Si los ignoraba, eventualmente lo dejarían solo. Al menos, eso es lo que él pensó. Esa voz 3 veces se había vuelto más y más clara desde que se había convertido en una niña. Pensó que se iría después de cambiar de nuevo, pero ese no parecía ser el caso. Tendría que estrangular al rubio cuando lo encontrara y exigirle que arreglara su cerebro como estaba. Jejejeje, arregla tu cerebro. ¿Cómo sabes que ya no eras así, Sasuke-chan? Se golpeó la cabeza y su cráneo estalló en dolor para bloquear la voz. No hace falta decir que sus compañeros de equipo estaban obteniendo una idea completamente errónea de sus acciones. Tal vez es un masoquista, reflexionó Sakura. Tendré que decirle a Danzou-sama que a Luchia le gusta golpearse a sí mismo. Sai obviamente no consideraba que eso fuera extraño. Sasuke se salvó de una mayor degradación cuando un pequeño pop anunció la llegada de su maestro perpetuamente letárgico. Ohayou Minasan. Tardes. Sensei, Sasuke está golpeándose a sí mismo. Kakashi levantó una ceja plateada y se giró para encontrar a su estudiante pródigo golpeándose la cabeza repetidamente. Se puso a sudar. Difícil. Entre mi equipo y Naruto, voy a morir de deshidratación uno de estos días. Sasuke. Maldita sea, voltea, cierra, el infierno, arriba, tú, maldito, imbécil, vos, acentuó cada palabra con otro golpe y la sangre comenzó a gotear de su sien. Sasuke se congeló y miró a su maestro con los ojos muy abiertos. Ah, sensei. Hoy es un buen día, ¿no? Solo masajeándome la cabeza porque me duele la cabeza, terminó cojo. Kakashi lo miró sin comprender. Si te golpeas más, terminarás en el hospital con una conmoción cerebral. El Uchiha saltó y escondió su puño detrás de su espalda. Ah, claro, ya veo. El único ojo visible del Jounin apareció en su sonrisa característica. Excelente. Él chirrió. Se volvió y saltó a la barandilla del puente para poder ver a sus 3 estudiantes al mismo tiempo. Los estudió en silencio durante unos segundos. No tenía dudas de que estaban listos, incluso Sakura se había visto obligada a progresar después de la vergüenza que había presenciado en su examen Genin. En ese momento. Ustedes 3 tienen el día libre hoy para hacer lo que quieran. La Bansee de cabello rosado jadeó. ¿Qué? Kakashi los miró críticamente. ¿Qué? Dijo inocentemente. ¿Por qué tenemos el día libre? Kakashi se centró en Sai y los otros 2 se volvieron para mirar a su compañero de equipo pensando que tenía algo que ver con eso. ¿Por qué preguntas? Había silencio. me pregunto, el ojo de Sasuke se crispó. Entonces, ¿puedes decirnos entonces? Oh Dios mío. Naruto es un verdadero genio. No es de extrañar que le guste hacerle esto a la gente. Sí, la resolución diaria de Kakashi se había centrado en el comportamiento de su amigo ausente y había decidido que sería interesante ver cómo reaccionaría la gente al asumir algunas de las peculiaridades de la personalidad del rubio. Supongo que puedo, se quedaron esperando expectantes, acercándose lentamente a su forma agachada mientras su interés solo aumentaba. La pregunta es, ¿debería? Él esquivó un golpe dirigido a su cabeza por Sasuke. Mamá, cálmate. Sacó 3 hojas de papel de su bolsa y se las ofreció a su genin. Estas son hojas de permiso para ingresar a los exámenes de Chunin. Si quieres unirte, tienes mi permiso para firmarlas y entregarlas en la oficina antes de las 3 p.m. en la sala 301 de la academia en 3 días. Lo miraron sorprendidos, incapaces de comprender lo que había dicho.
Tan pronto como se dio cuenta de la importancia de las palabras de su sensei, Sasuke tomó una forma que le habían ofrecido. Sai extendió la mano con calma y enganchó el final de otro mientras Sakura vacilantemente recogía la suya. Bueno, eso es todo. Estás despedido. Oh, excepto Sasuke, tengo algo que decirte. Sakura lanzó una mirada vacilante a la Uchiha de cabello negro cuando abandonó el área. Sai eligió desaparecer en uno de sus Choujujiga en el aire. ¿De qué querías hablarme? Kakashi suspiró cansinamente. Sasuke no pudo evitar pensar que el legendario shinobi parecía mucho más viejo de lo que solía decir. Shisui regresó de su misión hoy. Está en coma.